¿Qué es el megalodón? Por mucho tiempo la humanidad se ha preguntado cuál pudo ser el animal marino más temible del océano. Y sin duda alguna el megalodón puede que gane esta competencia, ya que es una de las criaturas más aterradoras que pisaron nuestra tierra. Así que quédate, que juntos descubriremos qué era este enorme animal y qué o quién fue que lo extinguió de este planeta. El megalodón o megalodonte es un animal prehistórico que vivió hace aproximadamente 2.600 millones de años y afortunadamente para nosotros se extinguió hace 2 millones de años, o por lo menos eso es lo que se cree. Este era un tiburón gigante pariente del gran tiburón blanco que conocemos hoy en día. Si bien el megalodón es considerado uno de los mayores y más poderosos depredadores de la historia, es porque esta enorme bestia tiene todas las características para que sea una verdadera pesadilla. Se cree que alcanzaba una longitud de hasta 18 metros y pesaba alrededor de 60 toneladas, esto es 3 veces más que el poderoso tiranosaurio Rex, otro enorme animal que ha pisado nuestro mundo, y aún así no hay comparación con este enorme monstruo del mar. Tenía una mandíbula enorme y poderosa, se estima que sus grandes y poderosas mandíbulas podían ejercer una fuerza de mordida de hasta 180.000 newtons, 5 veces más fuerte que el tiranosaurio. Con esta impactante fuerza de mordida es fácil decir que una de sus mordidas tenía la fuerza suficiente para destruir varios de los materiales de los que están hechos los barcos y sí, muy probablemente era capaz de sumergir estas naves marinas. Aquí te mostraré una imagen del tamaño de su mandíbula en comparación a la de un humano para que te puedas imaginar que bastaría solo un bocado de este monstruo marino para devorar a una persona, pudiendo abrir su mandíbula hasta 1,5 metros. El nombre de megalodón significa diente grande y como hemos visto le queda a la perfección su significado. Pero, ¿de qué se alimentaba este depredador del océano? Hablemos de su alimentación, su principal fuente de comida constaba de ballenas, orcas y algunos delfines y se estima que debía de consumir alrededor de 1.150 kilos de alimento diarios para que pudiera sobrevivir. Esto lo convertía en una máquina de matar y depredador más temido por las otras especies, ya que no era nada fácil saciar su apetito. Se dice que su peor enemigo era otra especie gigante del océano, el leviatán, siendo esta con la que más tenía confrontación para ver quién estaría por encima de la cadena alimenticia. Pero sin duda alguna este era un demonio para casi la mayoría de las especies marinas y algunas especies terrestres. Pero entonces, ¿qué es lo que le pudo haber pasado a este depredador que casi todos le temían? Hablemos de qué es lo que pudo haber matado a Diente Grande y hacer que hoy en día podamos navegar por el mar sin preocuparnos por ser devorados. Su desaparición es un misterio. Se cree que fue gracias al enfriamiento oceánico, asociado con el inicio de las edades de hielo, ya que este tiburón prefería las aguas cálidas. Esto junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de áreas de crías adecuadas también pudieron contribuir a su extinción. Aparte, la reducción en la diversidad de las ballenas le quitó su fuente primaria de alimentos. Esta es una hipótesis, mientras que otros piensan que podría haber sido causado por la competencia por otros depredadores marinos. Hoy en día la mayor evidencia de la existencia de esta enorme bestia son sus fósiles que se han encontrado. Otra teoría nos dice que los últimos ejemplares de esta bestia tuvieron que sostener una lucha entre la misma especie por la disminución excesiva de comida, devorándose unos a otros, en una desgarradora batalla llena de sangre y furia. ¿Te imaginas estas impresionantes batallas entre dos o más megalodones? Claro, estas son algunas hipótesis de lo que pudo acabar con esta criatura, pero también existe otra teoría más impactante y terrorífica. Y esta es que el megalodonte puede que todavía se encuentre entre nosotros y esté ubicado en uno de los puntos más misteriosos del planeta, me refiero a la fosa de las Marianas. La teoría dice que puede estar a una profundidad en este punto del planeta, alimentándose de especies submarinas de mayor tamaño que el ser humano todavía no ha podido ver. ¿Tú qué piensas? Te invito a que me dejes en los comentarios qué es lo que tú crees. Podrá ser que el megalodón pueda estar en el fondo del océano o simplemente solo quedan sus fósiles y quedará en la historia como uno de los animales más monstruosos que haya existido en nuestro planeta. Si te gustó el contenido te invito a que te suscribas, presiones me gusta y me dejes en los comentarios qué otros videos son de tu interés, y así recibir todas las notificaciones de este tu canal.